en esta ocasión yo recibí una palabra estando en West Palm Beach la semana pasada, en la que Michelle tuvo la oportunidad de estar, y él empezó a ejercer el ministerio profético que él ejerce, y él es un hombre muy particular, es un don que Dios le ha dado a este hombre de forma particular, porque no es algo natural. Él tiene una palabra de ciencia en la que él menciona nombres y apellidos. Y no los menciona solamente el tuyo, sino el de tu familia, el de tu tío, el de tu abuelo. Y va mencionando nombres y va dando, ¿cómo se llama? Asignaciones, y va dando capacitación, entrenamiento. Y bueno, y Dios le va revelando cosas. Por tal razón, yo estoy convencido de que no es un ministerio común. Dios está detrás de todo eso. Y cada vez que él tiene vuelvo y repito, la oportunidad de yo poder conversar con él, me doy cuenta de la capacidad espiritual, la afinidad espiritual con la que él está conectado con el Espíritu. Quiero que esta mañana usted vuelva a escuchar, para los que no han escuchado, porque yo sé que muchos de ustedes ya lo han escuchado varias veces, pero yo quiero ponerlo aquí para que los que no han podido escucharlo lo puedan escuchar, porque fíjese, mi mensaje de hoy está directamente relacionado con eso. Porque cuando yo escuché esta palabra, antes de que Rachel me lo ponga, cuando yo escuché la palabra profética, cada vez que yo tengo la oportunidad de recibir una palabra del Señor, de parte de Dios, yo me tomo el tiempo para analizar lo que Dios me dijo. Yo no me quedo solamente con lo que escuché que Dios a través de una prédica, o a través de una consejería, o a través de una exhortación, o a través de una palabra profética. No. Cuando yo recibo algo de parte de Dios y sé que es de Dios, yo me tomo el tiempo para analizar y estudiar con más detenimiento y más precisión lo que Dios me dijo. Porque muchas veces cuando Dios utiliza una predicación, escúcheme lo que le voy a decir para los que estén aquí. Cuando Dios te habla a través de una predicación, de una enseñanza, o de alguien que te da una palabra, Dios no te lo dice todo. Dios te dice una parte, pero la otra parte a ti te toca descubrirla. Y a ti te toca completarla. Y eso se da de diferentes formas y de diferentes maneras. Por tal razón, cada vez que usted siente que Dios le habla a través de una predicación, a través de la palabra del pastor, o de alguien que esté predicando o enseñanza, o alguien que le dé una palabra de parte de Dios, usted tómese el tiempo para revisar. No lo tome a la ligera. Tómese el tiempo para escuchar a Dios de forma completa. Entonces, cuando yo escuché esto, como les mencioné, me tomé toda esta semana para estudiar la palabra que Él me dio, para discernir lo que Dios me quiso decir, no solamente a mí, sino a esta casa, y poder entender de una forma completa el mensaje que Dios nos quiere traer. Entonces yo le voy a poner a que ustedes escuchen esto. Y luego yo les voy a traer lo que Dios puso en mi corazón como interpretación, por decirlo de alguna manera, o completamiento de esa palabra que Dios dio. Oré a Dios, busqué a Dios esta semana y busqué la revelación de Dios para eso, y es lo que yo en esta mañana les voy a exponer. ¿Les parece? Ahora sí, Rachel. Veo la bandera de Panamá. Cuando me muestran la bandera de Panamá, estoy viendo sobre Panamá que han llegado los días de los lugares anchos y espaciosos. Dios manda una palabra para Panamá. Golpeen la tierra, porque hay una generación, oh Dios mío, de saetas de salvación que se va a levantar en Panamá. Hay una generación de vida abundante que se va a levantar en Panamá. Familia Sánchez, prepárate, porque Panamá será llena de la gloria. Vengo a profetizar avivamiento en Panamá. Vengo a profetizar que Panamá es tierra que fluye leche, que fluye miel. ¿Dónde está la iglesia que no recibe la palabra? Oh Dios mío, Panamá, prepárate. Está sonando el chofá y Dios te dice: golpea la tierra, golpea la tierra. Panamá será llena de la gloria
del Señor. Algo está pasando. Muy bien. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Quiero que sepan que Él no conoce esta casa, no sabe que esta iglesia se llama Generación Vida Abundante. Estoy seguro que Él no se acuerda ni cómo yo me llamo, ni que yo soy familia Sánchez, ni que aquí, no, Él no sabe, no sabe. Nos hemos visto un par de veces, nos saludamos, nos abrazamos, pero no es alguien con la que yo estoy acostumbrado a hablar y a lidiar. Por tal razón, este tipo de revelación no es natural. No es natural. Entonces, bueno, ¿cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Bueno. Iglesia, golpeen la tierra. Yo quiero que abramos nuestras Biblias. Si me lo ponen en pantalla, Rachel, yo quiero que usted pueda notar, pueda ver de dónde sale esta expresión, golpea la tierra. Esta es una expresión no inventada por el profeta, sino que tiene su base bíblica allá en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14, la cual nos habla de una historia muy interesante entre Eliseo y uno de los reyes, el 12º rey de la nación de Israel en la tribu de Judá. Esto, obviamente, en otras ocasiones yo había leído esta historia, que para mí es fascinante, y este pasaje nace de una de las, yo diría, de las enseñanzas más espirituales que yo haya podido, cuando digo espirituales, me refiero a que es un mensaje, es una historia que tiene una conexión espiritual, un portal espiritual entre el cielo y la tierra. Es uno de los pasajes más simbólicos de la Biblia. Digo simbólicos por las cosas que se dan y los acontecimientos que se dan en el profeta y el rey Joás. Voy a explicar ahora un poco más adelante algunas cosas importantes que yo quiero que tomemos en consideración sobre esto, porque hay una perfecta y creo una, ¿cómo podríamos decir? Una conexión directa entre lo que Dios me permitió ver dentro del pasaje con lo que Dios quiere seguir desarrollando en esta casa, en esta iglesia, en la vida suya personal. Yo voy a hablar ahora de cosas que tienen que ver con usted de forma personal, pero también de lo que Dios habló que tiene que ver también con esta casa como iglesia, como congregación. Así que lo vamos a ver desde dos perspectivas. Lo vamos a ver desde la perspectiva personal, porque yo creo que Dios quiere hablarnos de forma personal a través de esta palabra, pero también Dios quiere hablarnos de forma, ¿cómo se llama? Corporativa, como iglesia, como congregación. Así que vamos a leer el pasaje allá en Segunda de Reyes, capítulo 14, dice, estaba Eliseo enfermo. Noten que estamos frente a los últimos días del profeta Eliseo. Gracias. Está enfermo. Eliseo está enfermo de muerte. O sea que le quedan pocos días. Ya había Eliseo terminado su ministerio profético, ya se había cumplido todo el propósito de Dios con respecto a lo que él tenía que hacer durante ese periodo y esa temporada específica. Así que ya, por decirlo así, él estaba despidiéndose. Y en ese momento empieza a Israel a vivir una situación difícil como era costumbre. No era la primera vez que Israel había sido desobediente a Dios, y por tal razón habían caído una vez más en el tema de la persecución y el tema del cautiverio. En esta ocasión, quienes estaban amenazando a la nación de Israel, sobre todo a la parte que tenía que ver con el reinado de Judá, eran los sirios. Quien estaba fungiendo como rey de los sirios en ese caso era el rey Amar. Por tal razón, estaban siendo ellos amenazados. Y habían ellos conquistado ya la parte oriente de
de la región de Judá. Ya habían sido conquistados, ya ese territorio lo habían perdido prácticamente, y ahora el rey Joás, producto de su desobediencia y producto del abandono parcial e indirecto de Dios, ahora ellos empiezan a vivir las consecuencias de su desobediencia. ¿Y qué les quedaba entonces al rey Joás y le quedaba a la nación de Israel? ¿Qué cosa les quedaba a ellos como última instancia, como último recurso, como última forma de poder solucionar el problema, como en otras ocasiones lo habían podido hacer? Era volver a Dios. Y la única forma de que ellos podían hacerlo para regresar a Dios era a través del profeta que Dios había puesto en ese momento. En ese momento habían muchos profetas, pero entre los profetas más destacados y aquellos que quizás Dios usaba más estaba el profeta, mi amigo Eliseo. Siempre lo confundo con Elías y bueno, eso es producto de la edad. Y Eliseo, entonces, en una condición quizás, no es la mejor condición en la que un profeta hubiese podido emitir una palabra, pero Dios lo usa en medio de las circunstancias. Por eso es que yo quiero que ustedes sepan algo. Dios es capaz de usarte, no importa las circunstancias en las que tú te encuentres. No importa si estás enfermo. No importa si estás sin trabajo, no importa si estás en una situación caótica en tu vida, Dios no tiene que ver con eso. Dios te va a seguir usando. Y Dios te puede ir catapultando a posiciones, a lugares, y Dios puede ejercer los dones que Él te ha dado, independientemente si tú te encuentras en una silla de ruedas, si te encuentras en un hospital con quizás no sé cuántas, ¿cómo se llama eso? Cuántas venoclisis metidas ahí. Dios al fin y al cabo es poderoso para usarte de cualquier manera. Entonces, así se encontraba Eliseo, enfermo de la enfermedad de que murió. Nótese que le dice que estaba enfermo de la enfermedad de que murió. ¿Sabe por qué? Yo considero que muchas veces la Biblia menciona cosas como esta, por ejemplo, en este caso de la enfermedad de la que Eliseo murió, para recordarnos que quien es Dios y no el profeta. Para recordarnos nuestras vulnerabilidades y recordarnos nuestras fragilidades, que no porque haya sido el profeta significa que él está por encima de Dios, sino que Dios siempre va a ser más y de Dios siempre debemos depender. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Entonces dice, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Nótese que llegó llorando. Yo puedo interpretar que la forma como Joás llegó llorando podrían ser por dos razones. Una, porque ya sabía que él estaba ya en sus últimos momentos, en sus últimos días, estaba a punto de morir. Y quizás la segunda razón podía ser por la situación crítica en la que él se encontraba. Y decía, bueno, me encuentro en una situación de desesperanza, estoy a punto de perder el reinado, estoy a punto de perder todo lo que Dios nos había entregado, y por tal razón se acerca donde el profeta llorando, deprimido, desconcertado, y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y el tema es que yo no veo a Eliseo agarrando al rey Joás y dice, ven, llora aquí en mi hombro, pobrecito, ven, pobrecito, si es verdad, te estás pasando una situación difícil, mira, no, vemos a un Eliseo ejerciendo el llamado y ejerciendo el ministerio que Dios lo llamó. Y dice el siguiente versículo, dice, y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Y tomó él entonces un arco y una saeta. Quiero que le pongan atención muy bien a todo lo que vamos a leer en el pasaje, porque yo necesito que usted entienda el pasaje. Yo necesito que usted pueda ver, al igual que yo vi, la revelación de Dios que vio el rey Joás a través de lo que el profeta le habló mediante símbolos. Cada vez que Dios habla, muchas veces Dios utiliza símbolos.
utiliza diferentes métodos para hablar. Y yo voy a hablarles ahorita acerca de eso, pero ahorita mismo quiero que usted entienda, trate de entender, trate de comprender la lectura de tal forma que usted pueda discernir lo que el Espíritu está hablando detrás de las palabras. Y dice la Biblia, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y una saeta. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Ponga atención, le dijo, agarra, toma el arco, pon tu mano sobre el arco. No le dijo, agarra el arco y dispara, todavía no. Pon tu mano sobre el arco. Y dice, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos donde estaban las manos del arco. Note que el profeta está utilizando un método que generalmente lo vamos a ver muy marcado en la Biblia, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo. Y es lo que se conoce como acto profético. Los actos proféticos tienen una intención en la Biblia. Tienen una intención que necesita ser interpretada, necesita ser comprendida. Y también necesitamos saber por qué Dios utiliza los actos proféticos para enseñarnos algo o para querer demostrarnos algo. Y en esta ocasión vamos a ver aquí un acto profético, un acto en la que el profeta le extiende al rey Joás una actividad profética a través de portales que se abren. Yo necesito que usted pueda entender esto porque yo los voy a llevar a ustedes a otra dimensión. Los voy a llevar a ustedes a que puedan visualizar una dimensión espiritual en la que Eliseo lleva al rey Joás para que él pueda entender los planes, el propósito y el cumplimiento de una palabra que Dios tenía para él y para Israel. Por eso dice la Biblia que entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, atención, abre la ventana que da al oriente. Diga conmigo, abre la ventana que va al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, ahora sí, tira. Y tirando a él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Atención, marquen su Biblia, hasta consumirlos. Porque yo quiero que sepan que cuando viene una palabra profética sobre nosotros, viene para ser cumplida en su totalidad. Dios nunca te va a dar una palabra profética ni nunca va a proferir palabra a favor tuyo si Él no la va a completar. No hay palabras parciales, no hay palabras a la mitad, no hay cumplimientos a la mitad, sino que lo que Dios siempre va a provocar en la vida tuya y en la vida de nosotros es un cierre de ciclos. Dios quiere cerrar ciclos a través de una palabra completa y una sola palabra que aniquile, que destruya, que complete, que llegue a su final término. Dios no quiere nada por las mitades. No hay cumplimientos parciales. Hay procesos, que es diferente. Los procesos no tienen que ver con el cumplimiento en el momento, pero los procesos son continuos. Los procesos de Dios son continuos y permanentes, y cuando están en el propósito de Dios llegan a su final término, a su cumplimiento. Cuando algo no es de Dios, las cosas se terminan por la mitad, o las cosas no se terminan, las cosas no se definen. Pero cuando las cosas son de Dios, llegan a su fiel cumplimiento, porque Él lo va a hacer hasta consumirlos. Y dice, y le volvió a decir, toma las saetas otra vez. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, ahora sí, diga conmigo, golpea la tierra. Golpea la tierra, dice. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Verso 19. Entonces el varón, hablando de Eliseo, dijo, enojado,
Estaba enojado Eliseo porque Eliseo vio que él golpeó la tierra solamente 3 veces. La pregunta aquí importante es, ¿por qué se enojó él con el rey Joás si nunca Eliseo le dijo cuántas veces tenía que golpear la tierra? Yo me hice esa pregunta, porque si me hubiera dicho a mí, golpear la tierra 5 veces, 6 veces, yo la hubiera golpeado 5 o 6 veces. Si me hubiera dicho golpear la tierra 3 veces o 2 veces, yo hubiera golpeado la tierra 2 veces. Pero ¿cómo yo puedo adivinar cuántas veces tengo que golpear la tierra si no me lo dice? Y dice, y quiero que sepa, no, échamelo para atrás porque no terminé. Escúchame, escucha lo que le voy a decir. Parece simple y sencillo la diferencia entre golpear la tierra 3 veces al golpearla 5 veces o más. Porque la palabra del profeta dice, estaba enojado contra él porque al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces detorrarás a Siria. ¿Ustedes recuerdan el versículo anterior que leímos? El versículo que leímos anteriormente dijo, vencerás hasta tu enemigo hasta consumirlos. Esa fue la palabra que el profeta dio. Pero cuando tú no entiendes, espérate. Cuando tú no entiendes y disiernes la palabra profética y de cumplimiento que Dios tiene para ti, y tú no cumples a cabalidad el orden de Dios y el mandato de Dios, puede ser que algunas cosas no se logren a cumplir aunque hayas recibido la palabra. Tú puedes recibir una palabra, tú puedes tener una promesa de parte de Dios. Tú puedes tener una palabra profética en la que Dios te profetizó algo y Dios te dijo algo con respecto al cumplimiento de algo en tu vida. Pero eso necesariamente no se va a cumplir hasta que tú cierres los ciclos. Porque los ciclos en Dios necesitan ser cerrados. Y los ciclos tienen que ver con la obediencia. Porque cuando tú dejas de obedecer a Dios, tú cierras las llaves. Y hay gente que quiere obedecer a Dios de forma parcial. Y al recibir el cumplimiento, o mejor dicho, al actuar o al activar una obediencia de forma parcial, la respuesta de Dios a esa obediencia parcial será un cumplimiento parcial. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, dice la Biblia, entonces el varón enojado pasó esto, pásame el otro versículo 20. Y dice, y murió Eliseo y lo sepultaron, entrando en ello, dice, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Terminamos hasta ahí. Yo no he empezado a predicar todavía, así que ustedes ya me conocen. En la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos como este. Vamos a encontrar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento lo que se conoce como un acto profético. Lo que hacía Dios o lo que pretendía Dios era someter a los reyes y a los profetas a una dimensión desconocida espiritual a través de portales que se abrían uniendo el cielo con la tierra. Quiero que usted entienda esto, porque lo que hacía un acto profético era que cada vez que tú lo ponías en práctica a través de un profeta o una autoridad, un rey o alguien a la que Dios estaba dándole esa palabra, lo que hacía Dios o lo que procuraba Dios era que a través del profeta se abrieran portales. Un portal es una puerta. Es una puerta que conecta el reino
con la tierra. Cada vez que tú recibes una palabra de parte de Dios, no tiene que ser una palabra profética, que es la que un hombre de Dios te da de forma directa. Puede ser a través de una predicación de la palabra, porque la predicación de la palabra es un acto profético, es una palabra profética. Puede darse a través de una palabra de sabiduría, puede darse a través de una palabra de consejería. Cualquiera que sea el método que Dios decide hablarte, cada vez que Dios te habla de forma directa, lo que hace el Espíritu de Dios es que te abre un portal de posibilidades. Porque cuando la palabra viene de parte de Dios, escúchame, y no de forma subjetiva de un hombre particular, sino que viene de parte de Dios a través de un hombre, esa palabra de Dios viene para romper estigmas y romper paradigmas en el mundo espiritual. Te abre una ventana que posiblemente haya estado cerrada. Porque puede ser que tú hayas estado orando por algo y tú hayas estado pidiéndole a Dios por algo, una respuesta de Dios por algo. Y lo que viene a hacer la palabra es romper aquello que está deteniendo la respuesta de Dios. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Por esa razón, un acto profético era una forma, era un portal espiritual. Era un portal en la que se abren oportunidades y se abren muchas cosas en el cielo y de parte del reino de Dios hacia nosotros. ¿Qué es lo que busca entonces un acto profético? Bueno, es un acto profético, yo lo podría describir como un símbolo a través de elementos naturales o físicos que eran proferidos por un profeta con la fidelidad, o mejor dicho, la finalidad de revelar un mensaje de Dios. Usted va a encontrar, vuelvo y repito, en la Biblia muchos actos proféticos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. No los voy a mencionar aquí por cuestión de tiempo. Si usted quiere estudiarlo después, hágalo como yo. Tome su tiempo y estúdielo. Ahorita mismo yo voy a hablar de este. ¿Cuál era la intención de Dios de los actos proféticos? La intención de Dios, o lo que Dios quería promover, era la fe. Escúchame. A través de la obediencia a las indicaciones del Espíritu de Dios. Y en otras palabras, la obediencia lo que hacía en el cumplimiento a cabalidad de estos actos proféticos, lo que hacía la obediencia era traer legalidad y cumplimiento a esa palabra profética. Lo que quiero decir es que cada vez que alguien ponía en práctica lo que el profeta le decía en cuanto a los símbolos y a la forma como debía ejecutar esa palabra profética, lo que hacía era que Dios promulgaba y promovía la fe de esa persona. ¿Por qué? Porque cada acto profético era inverosímil, cada acto profético era bizarra. En otras palabras, era extraño el proceso. Lo que Dios les decía a mucha gente, lo que Dios les decía a muchos de ellos, era que hicieran cosas extrañas, eran que hicieran cosas que no eran de lo común, eran cosas muy diferentes, muy difíciles de comprender en el proceso de realización de las cosas. Por ejemplo, usted verá el ejemplo del hacha que flotó. Usted ve que también le dijo al rey que se bañara 7 veces en el río. Y cuando tú te empiezas a ver todo esto, ¿por qué es que Dios le pedía a ellos hacer todas esas cosas extrañas? ¿Qué ganaba Dios con eso? ¿Qué buscaba Dios con pedirle a la gente que hiciera ese tipo de cosas? Porque al final y al cabo todo esto son actos proféticos, es actos que tienen que ver con la realización y el cumplimiento de cosas a través de prácticas, de elementos naturales y físicos, como les mencioné, y que utilizaban ellos para ejercer esa palabra profética. ¿Qué era lo que Dios buscaba con eso? Lo que Dios buscaba con eso era despertar fe. Y esa fe lo que producía era obediencia. Y la obediencia es uno de los atributos que Dios más busca de los seres humanos. Déjeme decir esto. ¿Por qué a Dios? Y quiero que me presten atención aquí, que no quiero que se les escape nada de lo que les estoy diciendo.
¿Por qué es que Dios les llama tanto la atención la obediencia de sus hijos? Cuando usted y yo recordamos lo que pasó en el Génesis, en el Edén, si nos damos cuenta, aquello que rompió el nexo y el lazo de comunión entre el Padre y Adán fue la desobediencia. Si hay algo que a Dios lo incomoda más que cualquier otra cosa, es la desobediencia, porque le recuerda lo que perdió. Cada vez que tú y yo desobedecemos a Dios, ocurre algo en el corazón de Dios que lo indigna, porque lo lleva al plano de haber entendido y comprendido lo que significaba perder lo que más amaba. Fue por causa de la desobediencia que Dios perdió tu relación íntima contigo. Y la única forma, escúchame, de poder suturar esa relación entre Dios y nosotros es a través del mismo vínculo por la cual se rompió. Y ese vínculo se llama obediencia. Cada vez que tú quieres mover el corazón de Dios, tú no lo vas a mover a Él por las cosas bonitas que le dices. No lo vas a mover por las manos levantadas que tú haces. Todas esas son cosas que realmente son parte del protocolo y parte de la devoción a Dios. Pero eso no es lo que va a mover el corazón de Dios. Lo que va a mover el corazón de Dios va a ser tu obediencia y la mía. Porque cada vez que Dios ve una obediencia rendida a Él, eso es lo que a Él le va a recordar la razón por la cual Él murió. Él murió por ti y por mí porque Él necesitaba recuperar tu obediencia. Él necesitaba recuperar su relación con los seres humanos. Y si hay algo que Dios ha trabajado desde el inicio, desde el pecado de Adán y Eva hasta el día de hoy, es precisamente de eso. Es recuperar esa relación con Dios y esa intimidad con Dios. Y para poder volver a unir eso, tú y yo necesitamos volver a la obediencia a Dios. Y cuando tú y yo volvemos a la obediencia a Dios, las cosas empiezan a surgir y las cosas empiezan a facilitarse. Las cosas empiezan a abrirse, las oportunidades de parte de Dios empiezan a moverse. Entonces, esto no es cuestión de cuestionar a Dios ni preguntarle a Dios. Es cuestión de someterse a Dios y sujetarse a la voluntad de Dios para que entonces Dios empiece a fluir de una forma sobrenatural sobre nuestras necesidades y sobre nuestras vidas. Para Él hacerse realizado, Él necesita realizarse en ti. Así que la historia nos habla de la ira de Dios que se había levantado contra Israel por la desobediencia. Estaba el profeta Eliseo, como les mencioné, en sus últimos días de vida. Estaba enfermo por una enfermedad que le aquejaba. Y ante esa crisis, no solamente la crisis por la próxima o posible desaparición del profeta, que ya estaba confirmada, sino que también él, viviendo todo lo que estaba viviendo con respecto a los sirios, se encontraba en la peor crisis como rey. ¿Qué hace el profeta? El profeta, como les mencioné antes, no lo agarra y lo pone en sus hombros y le dice: ven, Joás, ponte a llorar aquí conmigo y lloremos los dos. Yo que me muero y tú que pierdes el reinado. Lo que hace el profeta es que lo conecta con el cielo a través de un portal espiritual. Un portal entre el cielo y la tierra. Y le dice: abre la ventana. Espérate un momentito. Porque yo quiero que tú entiendas que una ventana es un portal. Una ventana es un portal de conocimiento y de revelación de Dios. Todo lo que le está ocurriendo ahora al profeta, que le está transmitiendo al rey Joás,
es una serie de símbolos que lo llevan a él a entender el proceso del cumplimiento profético sobre la vida de él y sobre Israel. Por tal razón, y el profeta empieza a utilizar ahora símbolos que le ayudan a él a entender qué es lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Escúchame, porque las batallas que se dan entre la iglesia y el mundo espiritual no son guerras naturales, señores, son guerras espirituales. Son guerras que se libran en el mundo espiritual en otra dimensión. Por eso, cada vez que tú y yo empezamos a movernos en ese mundo y entender que tú y yo no solamente caminamos sobre esta tierra, sino que también caminamos sobre el mundo espiritual, necesitamos entender que Dios necesita abrirnos portales, necesita abrirnos ventanas para que tú y yo podamos entender y comprender lo que está operando en el mundo espiritual. Tú no vas a poder vencer batallas y guerras espirituales, ya sea en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu ministerio, donde quiera que tú te muevas, si tú no sabes abrir esas ventanas, porque las ventanas es lo que te permite abrir los ojos hacia lo sobrenatural. Cuando tú abres esas ventanas, le permites al Espíritu de Dios hacerte entrar en una nueva estela de conocimientos y de revelación. Una ventana significa accesos. En la Biblia tú vas a encontrar no solamente la palabra ventana, sino la palabra puertas, porque tanto las ventanas como las puertas son accesos, accesos espirituales, donde te permite a ti abrir y entrar a lo sobrenatural. Y el profeta le dice: ahora tú tienes las ventanas cerradas, tú no sabes lo que está pasando, tú no sabes la voluntad de Dios y el propósito de Dios, pero ahora yo te voy a permitir a que tú abras esa ventana para que tú puedas ver allá con vista espiritual lo que Dios va a hacer. Las ventanas y las puertas en la Biblia son símbolos que representan accesos a otras dimensiones del espíritu. Cuando estas ventanas o puertas se abren del cielo, obtienes no solamente revelación, sino también recursos del cielo. Espérate un momentito. Porque cuando una ventana se te abre, tú recibes la revelación de parte de Dios de lo que Dios quiere hacer. Pero esa ventana también te trae recursos. Por eso tú vas a encontrar en Malaquías que dice: abre las ventanas de los cielos. ¿Para qué? Para ver si no derramaré. Dice, ¿qué cosa? ¿Derramaré qué? Bendiciones hasta que sobreabunde, porque una ventana te da recursos también. Una ventana te permite ver la revelación de Dios, pero también te da acceso a los dominios del reino y a la autoridad del reino. Y ahora en este momento, Rachel, bájamelo un poquito. El profeta le está descubriendo a Josás, al rey Joás, una ventana. Espérate un momentito. Porque Dios me decía: tú no puedes golpear la tierra si antes no abres la ventana. Porque ustedes necesitan ver lo que yo voy a empezar a hacer y lo que yo voy a empezar a desarrollar y yo lo que voy a empezar a ejecutar. Tú necesitas abrir la ventana. Abre la ventana para que puedas descubrir la dimensión de lo sobrenatural, para que puedas descubrir lo que yo voy a hacer, aunque se encuentren en las peores condiciones, aunque las cosas no parezcan bien, aunque las cosas parezcan en contra suya, aunque las cosas parezcan que están a su desfavor. Yo quiero que tú veas lo que yo estoy viendo. Eso es lo que hace una ventana. Una ventana te permite ver lo que Dios ve, no lo que tus ojos ven. Una ventana te permite abrir lo desconocido, lo que no te ha sido revelado, pero Dios te lo muestra. Eso puede ocurrir en tu casa, eso puede ocurrir en tu trabajo, en tus negocios, en las cosas que tú no tienes respuesta, en las que tú todavía no has encontrado respuesta de Dios. Pero Dios en esta mañana me dijo: yo voy a abrir ventanas para que puedan ver y que yo pueda responder lo que ellos están escuchando. Por eso dice la Biblia, en el Salmo 78, vemos también, como dice, Dios le da órdenes a las nubes y se abrieron las ventanas del cielo y descendió maná para que comiese el pueblo. ¿Saben por qué le digo que las ventanas traen recursos?
Porque la mayoría de las veces cuando Dios abrió ventanas, dice la Biblia, era para derramar bendición sobre la nación de Israel. Fue a través de una ventana, un portal espiritual. Fue porque cayó maná del cielo. Fue una puerta, una ventana que abrió Moisés. Los profetas abren ventanas. Un pastor, un predicador abre ventanas, porque no es el profeta, es lo que dice el profeta. Por eso que cuando el profeta habla y declara una palabra, tú tienes que estar ahí como quien dice de cañón para ver dónde se me abre una ventana, porque puede ser que hay una palabra que Dios te está diciendo, que te está abriendo portales que tú antes habían estado cerradas, pero tú agarraste esa palabra, la agarraste para ti y le digo, esta palabra es para mí, y ahí se te abre una ventana. Las ventanas vienen para traer resultados y propósitos, para despertar avivamientos. Viene para despertar la vida espiritual que ha estado dormida. Una ventana viene para traer respuesta. Una ventana viene para traer respuesta financiera. Una ventana viene para traer sanidad del cuerpo. Una ventana viene para traer muchas cosas. Tú tienes que encontrar esa ventana. Eso fue lo que Pedro también vio. Allá en el libro de los Hechos dice la Biblia que Pedro también vio cómo se abría una ventana donde bajaba una gran sábana en los 4 puntos. ¿Recuerdan en la visión de Pedro? La visión de Pedro se pudo ver gracias a una ventana que se abre, porque las ventanas se abren no solamente para recursos, sino también para revelarnos propósitos y designios de Dios. Así que lo que el Espíritu nos está hablando hoy es que permitamos que una ventana de revelación se abra ante nosotros. Esta casa necesita que una ventana se abra. Tu vida necesita que una ventana se abra. Tus negocios necesitan que una ventana se abra. Tu vida familiar necesita que una ventana se abra. Las respuestas que no han sido contestadas de parte de Dios necesitan que una ventana se abra. Por eso en esta mañana yo te impulso que esa ventana tú la puedas abrir en esta mañana. Que los portales de Dios se abran a tu favor y lo desconocido se vuelva conocido por la revelación del Espíritu Santo de Dios. Entonces para Joás, ¿qué representaba esta ventana? Pues para el caso de Joás representaba poder. El poder ver dónde venía el enemigo. Porque cuando el Espíritu de Dios a través del profeta le dice, ahora abre la ventana, lo que era, dice, abre la ventana hacia el oriente. Lo que significaba es que el enemigo estaba hacia el oriente. Y por tal razón, él iba a levantar el arma que era la saeta y era el arco, pero tenía que dirigirla hacia donde estaba el enemigo. Yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿hacia dónde tú vas a levantar las armas? Porque puede ser que tú sabes que necesitas abrir una ventana, pero no sabes de dónde vienen los problemas, no sabes de dónde vienen tus crisis, no sabes de dónde vienen las situaciones tuyas en las que no has podido resolver, no entiendes de dónde vienen los golpes que te está dando el enemigo, pero tú necesitas saber que el Espíritu te está dirigiendo hacia la dirección correcta. Cuando Él te abre la ventana, no te dices que nada más que la abra, sino que te indica la dirección de dónde debes abrirla. El Espíritu Santo de Dios te dice, dirígela hacia este punto, dirígela hacia este otro punto, dirígela hacia esta flaqueza espiritual, dirígela hacia esta debilidad espiritual, dirígela hacia esto. El Espíritu de Dios te va a orientar para que puedas levantar las armas y disparar contra aquello que te está debilitando. Eso es lo que hace una ventana. Una ventana no solamente te abre hacia lo desconocido, sino que te dirige hacia los puntos débiles.
Puede ser que el Espíritu en esta mañana esté hablándote y diciéndote que hay áreas débiles en tu vida que tú necesitas ver, que quizás no te estabas dando cuenta que estás siendo débil ahí, que estás flaqueando en esas áreas. Quizás no estás orando lo suficiente, no estás buscando el rostro de Dios lo suficiente. Quizás te estás yendo hacia cosas que te atraen, que son del mundo. Yo no sé qué es lo que el Espíritu de Dios te está diciendo ahora, pero si te lo estoy diciendo, es que te está diciendo: marca hacia el oriente. Marca y dispara hacia donde tienes que disparar. El problema de muchos creyentes es que empiezan a disparar sus armas a lugares donde no deben disparar, porque ahí no está el problema, y se olvidan de las debilidades y se olvidan de las flaquezas y empiezan a disparar sobre la ventana de otro, y se olvida que la tuya es la que necesita ser revisada. Empieza a ver tu ventana, empieza a disparar sobre la tuya. Aleluya. Te pregunto, ¿sabes cuál es el origen de tus luchas y batallas espirituales? ¿Has identificado de dónde surgen tus frustraciones, tus indecisiones, tus debilidades? Pues abre la ventana, como lo dijo el profeta al rey Joás. Ábrela hacia el oriente. Ahora, atención a esto. Porque el profeta le dice ahora a Joás: ahora, toma el arco. Me hubiera gustado traer un arco. Era muy difícil de conseguir eso. Toma el arco y pon tu mano sobre el arco. Déjeme explicar esto, cómo el Espíritu me lo reveló. El arco era un instrumento de guerra. Era un instrumento de guerra que se utilizaba para lanzar las saetas. Las saetas, escúchame bien, es símbolo de la palabra de Dios. Cada vez que tú veas la palabra saeta en la Biblia, en la mayoría de las veces, significa palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra tiene simbolismo para espada, pero también para saeta, porque las saetas y las espadas rompen. Y cuando tú agarras una saeta, tú la utilizas, necesitas un instrumento que se llama arco. El arco es el instrumento, el arma que se utiliza para darle fuerza a la saeta. Cuanto más tú jalas la saeta, más lejos llegas y más efectivo haces la saeta. Por tal razón, lo que el profeta le está diciendo: pon tu mano sobre el arco. El arco significa el poder y la autoridad con cual tú vas a emitir esa palabra. Y le dijo: pon tu mano sobre el arco, porque yo te voy a transferir, al poner mi mano sobre la tuya, la autoridad profética para que tú puedas emitir una palabra. Espérate, es que yo no sé si usted está entendiendo lo que estoy diciendo en esta mañana. En esta mañana lo que te estoy diciendo es que tu arma, tú sabes cuál va a ser tu arco, es tu boca. La boca Dios la utilizará para que tú lances esa palabra a donde tienes que lanzarla. Y esa palabra va a ir con efectividad, porque tu boca será aquella que Él pondrá su mano sobre tu boca, para que tu boca tenga la autoridad y el dominio para poder enviar esa palabra donde tiene que ir. Sin esa autoridad, tú no podrás emitir una palabra certera. Solamente los que tienen autoridad y dominio pueden tener la autoridad y el dominio para reflejar una palabra del Padre. Esa autoridad lo da el arco. Y si tú no tienes el arco adecuado, tus lanzas, tus saetas no podrán llegar con efectividad a donde tienen que llegar. Por eso me decía el Espíritu Santo de Dios: ustedes necesitan fortalecer sus arcos, necesitan llenarse de poder y autoridad, y la autoridad profética que es puesta sobre su boca, para que estos puedan emitir una palabra de autoridad, y esa palabra puede llegar a su destino final. La palabra no solamente llega a su destino final, sino que tiene que llegar con eficacia y con certeza para que pueda hacer daño.
Por eso dice la Biblia, como lo dije, la palabra de Dios es viva, es eficaz. Por eso, escúchame, cuando una palabra de Dios es enunciada desde este altar, por la boca de un profeta, por la boca de un pastor, por la boca de un ministro que tiene la autoridad, esa palabra viene y revienta. Espérate. Esa palabra viene y entra al corazón, entra hasta los tuétanos, discierne las intenciones del corazón, reviente, trae arrepentimiento, trae humillación, porque si hay algo que tiene la palabra de Dios, es que quiebra los corazones, es que derrumba las emociones, es que lo hace humillarse ante la presencia de Dios, porque nadie puede resistir el poder de la palabra. Ahora, después que el profeta pone la mano sobre él y le da la autoridad, ahora viene, ahora sí, estoy listo para lanzar la palabra. Porque recuerden, todo esto es un acto profético. Todo esto es un simbolismo. Lo que le está enseñando el profeta es cómo se van a dar las cosas espiritualmente, a través de elementos naturales y elementos físicos. Y el profeta le está diciendo, así como yo he puesto mis manos sobre las tuyas, sobre el arco, así la autoridad profética que yo estoy emitiendo sobre ti estará sobre tu boca, que cuando tú le digas al ejército asirio, aquí se derrumbará, se tendrá que derrumbar, así como le pasó a Jericó, que por gritos y por una palabra del pueblo de Israel, dice, gritaron y los muros se derrumbaron. No tuvieron que hacer nada más que gritar, porque lo que estaban gritando era palabra de Dios. Por eso dice la Biblia, no es con ejército ni con espada, sino con el poder de mi espíritu, la cual tú derrumbarás a tus enemigos. Yo no sé cuántos enemigos tú tengas. Yo no sé cuáles sean los problemas y las dificultades que tú estás enfrentando. Yo no sé cuáles son las necesidades, las situaciones difíciles. Pero yo lo que te quiero decir en esta mañana es que Dios te puede fortalecer los arcos del Espíritu para que cuando tú emitas la palabra sobre la prueba, para cuando tú emitas la palabra sobre las dificultades, cuando tú emitas la palabra sobre la rebeldía de tus hijos, cuando tú emitas la palabra sobre tu jefe o sobre aquellos que te estén haciendo daño, esa palabra llegue con efectividad, porque tienes autoridad en tu boca y esa palabra romperá con todo paradigma del enemigo. Ahora el profeta le dice, ahora sí, tira la fecha por la ventana, porque ahora no solamente ves, sino que tienes la autoridad. Ay, espérate un momentito. ¡Ay, Dios mío, qué revelación! Ahora no es nada más que estás viendo, sino que tienes la autoridad para declarar progreso, para declarar bendición, para declarar prosperidad, para declarar rompimiento. Ahora puedes hacerlo. Antes no lo podías hacer, pero ahora sí lo puedes hacer. Espérate, yo no sé si ustedes están tumbado con la palabra o es que no me están entendiendo, pero yo quiero que sepa que cuando el Señor me estaba hablando sobre esto, yo hasta que brincaba en el cuarto y yo le decía, bendito Dios, pero Señor, tú eres una cosa impresionante. Escúchame lo que te voy a mencionar. Porque el secreto de las batallas está en la obediencia. Joás siguió las instrucciones al pie de la letra. ¿Nunca viste al profeta decir, bueno, tú estás loco? ¿Qué locura me estás mandando a hacer? Espérate, que abra qué ventana, que ponga mis manos sobre ese arco, si yo lo que necesito es que tú me digas cómo voy a destruir a esos sirios. Porque para poder entender lo sobrenatural, tú necesitas ser obediente. No necesitas exactamente entenderlo,
pero sí necesitas ser obediente. Fue la obediencia lo que hizo que Joás pudiera hacer y ejecutar lo que el profeta le dijo. La obediencia es lo que va a hacer que tú logres alcanzar paradigmas y logres alcanzar cosas sobrenaturales en Dios. Porque lo que Dios va a hacer cuando te indique algo que para ti parezca locura, lo que Dios va a hacer es que va a motivar tu fe. Lo que Dios va a hacer es que le va a soplar a esa fe tuya y va a medir el nivel de fe que tú tienes. Porque una persona que empiece a cuestionar a Dios por lo que Dios le manda hacer, va a ser una persona en la que su fe está débil, su fe está flaqueando, su fe no está fuerte, porque no va a entender los misterios de Dios. Pero cuando tú estás en la obediencia de Dios, a ti no te va a importar lo que Dios te pide, ni la forma como lo Dios te pide. Tú te vas a decir, Dios, ponte pata para arriba, y tú te vas a poner pata para arriba. Dios te va a decir, entrega el carro, y tú vas a entregar el carro. Mira, no importa la locura que Dios te mande a hacer. Si Dios te dice hazlo, créele a Dios, porque detrás de la obediencia hay el éxito. Detrás de la obediencia está el milagro. Detrás de la obediencia está la hechura de Dios, iglesia. Porque yo quiero que tú entiendas que a nosotros no nos puede resultar extraño lo que Dios hizo con muchos hombres de Dios. Porque a Abraham Dios le pidió a su hijo Isaac como sacrificio. Dígame si había una locura más grande que esa. A Gedeón le pidió que se presente con 300 hombres en vez de 20,000. Le dijo, no, esos son muchos, preséntate con 300. Pero para agregarle más locura, le dijo, dame 300 pero sin armas. Dios le pide a Ezequiel que se acueste del lado izquierdo por 390 días. Dígame si eso no es cosa de loco. Pero Dios también le dice al profeta Oseas y le pide que se case con una mujer de fornicación, o sea, una mujer inmoral, y que tuviera hijos con ella. Espérate. ¿Quién entiende a Dios? Pero es que dice el apóstol, ¿quién entenderá la mente de Dios? Porque el evangelio es locura. Espérate un momentito. Tú te metiste en un pueblo de un Dios que parece loco. No está loco, parece loco. Más locos son los que no le creen. Más locos son los que no le obedecen. Más locos son los que empiezan a dudar de Él. Las locuras de Dios son cordura para ti. Son habilidades, quiero que sepan. Por eso confía en Dios. Confía en Dios, no importa lo que Dios te diga, hazlo. Si Dios te dice confía, créele, porque Él te abrirá las ventanas de los cielos. Ahora vemos el segundo acto profético. Porque esto no termina para Joás. Joás empieza a experimentar ahí una serie de cosas en el mundo espiritual. Joás, mediante el acto profético en la que el profeta lo mete, lo logra incluir en una atmósfera espiritual de revelación que solamente el Espíritu se lo puede dar. Lo monta en una dimensión sobrenatural. Escucha. Tú no puedes pretender que Dios sea tu guerrero en la dimensión en la que tú estás. Tú no puedes pedirle a Dios que luche por ti una batalla en una dimensión en la que Él no está. Para tú poder pelear al modelo de Dios, tú necesitas elevarte a una dimensión superior. Y para ello, tú necesitas que las ventanas se te abran. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? La gente quiere pelear las batallas con Dios al nivel espiritual en la que estás. Y quiero que sepas,
al mismo nivel espiritual en la que estás, así mismo será tu respuesta. Porque Dios no te puede dar una respuesta sobrenatural en un nivel espiritual superficial. Espérate. Si tú quieres que Dios te responda una oración y que te responda algo sobrenatural, tú necesitas elevarte tú a ese nivel sobrenatural. Porque ahí, solamente ahí, Dios te dará las armas que tú puedes utilizar para batallar en ese nivel. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Hay armas que no se pelean al mismo nivel. Hay guerreros espirituales que no están al mismo nivel. Por eso tú vas a ver que cuando se peleaban luchas espirituales entre profetas como el profeta Daniel, no bajaban cualquier tipo de ángeles. Porque ese tipo de batallas en las que Daniel estaba acostumbrado a batallar, eran batallas que se libraban con altos rangos. Por tal razón, las respuestas que recibió Daniel eran respuestas poderosas y grandes. Eran respuestas que tenían alcances nacionales. Por eso tú y yo necesitamos entender que si nosotros queremos recibir de Dios cosas grandes, si tú estás acostumbrado a recibir las pequeñas cosas de Dios y te parece bien que eso es lo que tú necesitas, entonces quédate en ese nivel. Pero si tú quieres cosas extraordinarias y cosas grandes en el mundo espiritual que se te revelen en tu mundo natural, tú tienes que elevarte a nivel de arcángeles. Espérate, tú tienes que elevarte a nivel de serafines. Allí se batallan ese tipo de batallas que requieren otro tipo de armas, pero también otro tipo de respuestas. Y cuando tú recibas la respuesta de Dios a ese nivel, tú estarás en otra posición de autoridad, estarás en otra posición de dominio y Dios te podrá utilizar en otros niveles poderosos. Ahora vemos el segundo acto profético. Regáleme 15 minutos más y nos vamos. Y le da la orden a él. Ahora, ya que lanzaste la palabra y la lanzaste en la dimensión correcta, ahora ordénale a la tierra, golpeándola con las flechas, y dile a la tierra que se sujete. Golpea la tierra con las flechas. Me detuve allí porque eso no lo lograba entender muy bien. No entendía muy bien el acto profético. ¿Por qué golpear la tierra? ¿Qué me quieres decir, Señor? ¿Qué le quieres decir a la iglesia? Porque si yo no entiendo la palabra de Dios, no voy a poder entender el propósito. Y para ello necesitamos revelación. Y cuando tú oras a Dios y tú le pides a Dios revelación sobre una palabra que tú estás leyendo o una palabra que se está siendo dada, el Espíritu de Dios viene sobre tu vida y te da claridad, te da revelación. Y la palabra del Señor le dijo, mejor dicho, el profeta le dice a él: golpea la tierra, pero no le dice cuántas veces. Y esa fue la segunda razón por la cual traje más dudas. Porque la Biblia dice que el profeta se enojó con él porque el rey Joás no golpeó la tierra las veces suficientes que él esperaba que la golpeara. La pregunta es, ¿cómo sabía
a ver Joás que él tenía que golpear la tierra 5 o 6 veces. El Espíritu Santo de Dios me llevó a un pasaje comparativo, porque me hizo recordar la experiencia del mismo profeta Eliseo con la viuda del aceite. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Sí? Escuche esto, porque lo que ocurre con la viuda es el mismo acto profético, lo único que con elementos naturales y físicos diferentes. Con la viuda le pide aceites vacíos. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Y le dice: ve a tus vecinos y pídele a tus vecinos todas las vasijas de aceites vacías que puedas. Y una vez obtenidas, enciérrate con tus hijos en el cuarto, y con la que tienes, que era la única que ella tenía, empieza a llenar las que están vacías. Yo no sé si ustedes se acuerdan del pasaje. La diferencia entre el acto profético de la mujer, la viuda, y lo que era el rey Joás, tenía que ver con la obediencia. Espérate un momentito. Porque vuelvo a caer en el mismo punto. Lo que hace la diferencia de un cumplimiento profético completo en la vida tuya va a ser el nivel de obediencia a la cual tú estás dispuesto a seguir en el plan de Dios. Porque Dios te va a pedir muchas cosas extrañas. Y te va a pedir hacer muchas cosas que tú no entiendes. Te va a pedir sujetarte a gente que quizás tú no estás muy de acuerdo a sujetarte. Te va a pedir hacer cosas que para ti van en contra de tus principios quizás. Cuando digo principios no hablo de principios morales, porque Dios nunca te va a pedir que hagas cosas inmorales. Pero principios que tienen que ver con tu forma como te educaron, o la forma como a ti te enseñaron a hacer las cosas. Y de repente viene alguien y te viene a cambiar los paradigmas. Y para ti resulta muy difícil poder encajarte en eso. Pero Dios te lo pide. Entonces, la Biblia dice que ella empezó a llenar las vasijas. Empezó a llenar las vasijas. Empezó a llenar las vasijas. Y el profeta le dijo: llénalas y aún busca una más, le dijo ella al hijo. En otras palabras, lo que habían conseguido los hijos para ella no era suficiente. Hacía falta una más. Y le dijo al hijo: ¿sabes? ¿Hay suficiente? Sí, ya las llené todas. Entonces busca una más. Porque ella había entendido lo que el profeta le había dicho. El profeta le dijo: ve y llena las vasijas hasta donde puedas. No le dijo llena 4, 5, 3, 8. Llenas todas las que puedas. Porque quiero decirte algo: cuando el Espíritu de Dios viene sobre tu vida y viene sobre el cumplimiento de una vida tuya o sobre un propósito, Él no viene con pocas cosas, señores. Él vino con muchas cosas. Y tú necesitas tener recipientes para llenar la gracia de Dios. Y tú necesitas tener mucho espacio para llenarte de la gloria de Dios y del cumplimiento de sus promesas. Y si tú no tienes las suficientes vasijas y no tienes las suficientes herramientas, no podrás ser capaz de recibir todo lo que Dios te da. La Biblia dice que cuando la mujer le dijo a su hijo: llena todas, el hijo le dijo: ya no hay más vasijas. Dice la Biblia, entonces el aceite cesó. Porque cuando no hay vasijas suficientes, hasta ahí va a llegar tu bendición. Escúchame. Hay una parte que hace Dios y una parte que haces tú. El Señor
te da la palabra profética de bendición, pero tú pones los elementos. Y a ti te toca tener los suficientes para recibir todo lo que tú quieres. Lo que le pasó al profeta Joás es que la Biblia le dice: golpea la tierra, golpea la tierra. La tierra era la palabra profética que estaba dando con la palabra hacia la tierra. Estaba declarando que él iba a vencer sobre sus enemigos y que esas tierras iban a ser devueltas. Y por eso dijo: golpéala, golpéala, golpéala. Aunque él no le fue dicho cuántas veces tenía que golpearla, la fe de él tenía que ser lo suficientemente grande para poder entender que tenía que golpear la piedra lo suficientemente hasta cansarse, hasta cuando ya no pudiera, hasta ver el cumplimiento de esa palabra. Lo que te quiero decir es que lo único que va a hacer que tú puedas alcanzar las promesas de Dios va a ser tu insistencia, va a ser tu persistencia. Es que no te puedes cansar de golpear la tierra, me decía el Señor. No puedes cansarte, no puedes agotarte en el ministerio, no puedes agotarte de hablarle a la gente, no puedes agotarte de formar líderes, no puedes agotarte de seguir adelante. Sigue luchando, porque cuando veas el cumplimiento de esa palabra será por la insistencia y por la persistencia de tu corazón. Yo quiero decirte en esta mañana, iglesia, Generación Vida Abundante, el Espíritu de Dios nos dice en esta mañana: golpea la piedra, golpea la tierra, no te canses, no te agotes, porque aún apenas empezamos, aún apenas empieza esta batalla. Lo que yo vi en el rey Josías es una dejadez. Eso es lo que le pasa a muchos creyentes cuando se cansan demasiado rápido, cuando se agotan, cuando no ven los propósitos cumplidos, cuando no ven que, entre comillas, Dios acciona en el tiempo y en el momento que uno quiere. Uno se llega a agotar, porque yo lo he vivido en carne propia. Uno se llega a cansar y se llega a agotar, y uno siente la tentación de dejar de golpear la tierra, y uno sienta la manera de abandonar el terreno. Pero es cuando el Espíritu de Dios viene sobre nuestras vidas y te dice: no dejes de golpear, no dejes de golpear, sigue golpeando, porque lo que Dios te quiere demostrar es el nivel de tu fe. Quiere ver tu fe fortalecida, es que quiere ver cómo tu fe crece y cómo tu fe se fortalece. Si la insistencia no viene a tu vida, tú serás un creyente frágil. Pero si tu fe se fortalece, producto de la persistencia y por producto de lo que tú crees y te mantienes en la roca conmovible que es Cristo, tu fe se fortalecerá y tú serás un creyente firme, fortalecido, preparado para toda buena obra. Serás un creyente aprobado, listo para triunfar y ser victorioso. Termino con esto. La Biblia dice que la palabra del profeta se cumplió. ¿Cómo se cumplió? Porque como golpeó la tierra solamente 3 veces, solo en 3 ocasiones pudo vencer sobre los sirios. En otras palabras, el cumplimiento de esa palabra no se dio por completo. Porque si ustedes recordarán, como les mencioné al principio, la intención de Dios en esa palabra profética era de que Israel exterminara a su enemigo. Pero como solamente golpeó 3 veces por su falta de fe, eso fue lo que recibió. Hay una diferencia entre vencer y exterminar. Hay momentos en los que Dios te va a mandar a exterminar, no a vencer.
Y cuando Dios te manda a exterminar algo, un problema, una crisis, una situación difícil, una situación sin control, una situación en la que no está en tu mano, porque no está en tu mano, entonces Dios te dice, es momento de exterminar ese problema, no de vencerlo. Solamente vas a vencer situaciones y crisis cuando Dios te permite entrar en procesos. Pero en los procesos hay victorias. En las luchas definitivas hay exterminación. Y cuando Dios te mueve a exterminar un problema, tú necesitas tener los oídos activados. Necesitas tener el discernimiento activado, las antenas estribadas. Porque Dios te está hablando, yo no quiero que tú venzas sobre eso, yo quiero que tú lo extermines, porque yo te voy a defender, porque yo estaré contigo, porque hay una palabra profética de exterminación. Y cuando tú emitas la palabra tendrás que golpear la tierra lo suficiente hasta que extermines, espérate, hasta que lo veas exterminado, derrotado, aunque lo veas ya acribillado, hasta ahí no podrás parar. Porque si no, el enemigo se levantará contra ti cuando se recupere y te matará. Por eso no puedes jugar con el enemigo, no puedes jugar con la tentación, no puedes jugar con esa prueba. Tienes que exterminarla, porque cuando le des chance, cuando le des chance al problema, Él se levantará contra ti y Él te exterminará a ti. Que la palabra que Dios haya puesto sobre nosotros, iglesia, sea una palabra definitiva, sea una palabra de cumplimiento, sea una palabra de culminación. Escúchame. La palabra que Dios ha enviado sobre esta casa no es una palabra parcial, no es una palabra de medio tiempo, no es una palabra que se puede ver la realización solamente por la mitad y tú le das la espalda a eso. Tú tienes que terminar lo que Dios te dijo que termines. No importa lo que no veas, no importa si te has agotado. No importa si te has cansado, termínalo. Porque Dios te dijo, extermina el problema. Dios te dijo, culmínalo. Dios te dijo, sal cuando yo te diga que salgas. Ahora no es el momento de salir. Y yo te digo, termina lo que yo te puse a terminar. Por eso tú necesitas entender a Dios y necesitas entender el Espíritu. Porque muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestro cansancio, por nuestras frustraciones. Y pensamos, no soy yo, es fulano. Señor, puede ser que tú te equivocaste conmigo, pero sultano sí puede. No, eres tú. Eres tú quien yo te mandé. Pero Señor, es que ya yo no tengo la fuerza. Pues ven a mí que yo te voy a dar la fuerza. Yo te voy a impulsar, pero eres tú. Escúchame, eres tú, te dice el Señor. No te puedes cansar, no te puedes agobiar, tienes que seguir adelante. Levanta tus manos en esta mañana.